Sea bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Luna llena, la vieja concha se rompe. La luna llena del 7 de enero de 2023, la vieja capa de ilusión se está agrietando en las costuras, muestra muchas fugas. Cuando la cáscara del endurecimiento ya no puede soportar la nueva energía, se abre y la luz original sale y entra en una zona completamente nueva, tu viejo caparazón. Tu luz interior estaba envuelta en la cáscara dura de la ilusión, afectando muchas percepciones. Seguir tu voz interior se volvió difícil y poco confiable. Para un hombre de mucho tiempo mantuvo esta cáscara vieja y endurecida, sirvió como una especie de protección. El programa de dominación se aprovechó de esto y tejió muchos hilos de confusión y la luz interior disminuyó. Huevo etérico. A estas alturas ya habéis convertido esta vieja cáscara en una nueva forma, porque ha surgido una especie de capa etérea en la que el nuevo ser de luz podría crecer y la capa de endurecimiento se transformó en suavidad. Ahora el renacimiento puede tener lugar en las resonancias de la nueva era. El endurecimiento se convirtió en una frágil cáscara que envolvió y nutrió la luz siendo como un huevo etéreo, de modo que la semilla estelar y la luz interior se fusionaron. Batalla y pesadez. Las muchas batallas que tuviste que luchar para hacer crecer esta luz viviente no fueron fáciles y, a menudo, demasiado pesadas de soportar. La ayuda vino de un mundo donde la luz viva del amor fue impulsada. Este mundo de luz se está acercando y tu luz interior ahora brilla más poderosamente que nunca. Fuego de tierra. Un nuevo fuego de renacimiento está ardiendo ahora en el núcleo de la tierra. Este fuego estalla a través de todo y toca la vieja cáscara de endurecimiento. La forma vieja y reducida ya no encaja y se disuelve. Es hora de salir con tu luz y mostrar tu verdadera naturaleza. Este nuevo ser de luz es muy diferente de la vieja llama de entonces. Es muchas veces más poderoso y tan puro como el cristal. Sé consciente de esta nueva luz y confía en ella. Ahora puede comenzar a trabajar con su potencial de luz original, semillas de luz y el huevo etérico. Durante mucho tiempo las semillas de luz han sido colocadas en los corazones de los hombres. Mucho ha sucedido y más sucederá. Es un momento inusual y la confusión está aumentando, pero aquellos que ahora pueden seguir su voz interior saben claramente dónde está el camino de la renovación. Pueden abrir y cerrar el huevo etérico si es necesario, esta cáscara les da nuevas posibilidades. Pueden inspirar a otros a través de esta luz etérea y así el ADN iluminado se transmite en todas las capas de la conciencia colectiva. Renacimiento. El renacimiento tiene lugar en la conciencia terrestre. Una civilización sana lleva muchos tipos diferentes de inteligencias. Muchos talentos y dones pueden resonar entre sí y entrelazarse, de modo que surjan el reconocimiento y la complementación. No habrá más celos, porque cada uno sigue su propia luz original. La incertidumbre acerca de quién eres desaparecerá y tu ser de luz será abrazado. Portal de autorrealización. Para aquellos que quieren alcanzar una conciencia superior, se abre el portal de la autorrealización. Muchas experiencias universales penetran en la mente de lo imaginal. Todo es posible y la abundancia fluirá de una manera especial. Reemplace el viejo pensamiento sobre la espiritualidad y la ciencia, porque estos están desactualizados. Se está estableciendo un concepto totalmente nuevo de conexión. Ciencia. La conciencia científica ampliará la mirada al cosmos y reconocerá el sentimiento de la inteligencia emocional. Habrá evidencia para el mundo mágico y eso dará un gran salto adelante en reconocerlo. Vida extraterrestre en cooperación con la luz interior en la Tierra. Política. El capullo de mariposa se abre. En política, una nueva luz está brillando en todo el mundo, todo se abre y el viejo sistema queda expuesto. ¿Qué restaurarán los poderes políticos en esta confusión de visibilidad total? Su imagen se pondrá en peligro cuando comiencen las elecciones. Conciencia superior, dotado y altamente sensible.
Estos tres no pueden prescindir el uno del otro y complementarse mutuamente a través de la conciencia superior. Aquellos nacidos con esta combinación de habilidades ahora están despertando y entendiendo por qué están aquí. Estas personas llevan una luz muy alta y no son entendidas en el mundo actual de la programación. Se hicieron invisibles y este don superior fue bloqueado. La inteligencia de la parte dotada funciona de manera diferente a aquellos que son altamente inteligentes. Las personas altamente inteligentes pueden trabajar en el programa artificial, llevan a cabo lo que se les dice. Los superdotados tienen dificultades con el sistema en el que crecen, su inteligencia tiene que lidiar con un sistema nervioso altamente sensible y también pueden verse multidimensionalmente. Se les ocurren muchas soluciones separadas, que no se aprecian. Muchos diagnósticos erróneos en la atención regular surgen de la ignorancia. Son apasionados, rápidos, creativos, motivados, intensos, empáticos, justos y, a veces, demasiado honestos, lo que puede hacerlos parecer contundentes. Su forma rápida de pensar no es aceptada, interfiere con el programa artificial del pensamiento de caja. No caben en ninguna caja, o mejor dicho, en todas las cajas a la vez. Su forma de comunicarse es mal interpretada. Son incomprendidos y no amados. El sufrimiento psicológico es causado principalmente por el rechazo de la sociedad. ¿Quieren tanto conectarse, amar y ser comprendidos? Su impulso de salvar el mundo es grande. El aislamiento es el resultado de todo esto y se vuelven invisibles. La adaptación se convierte en su mecanismo de supervivencia y ya no saben quiénes son realmente. Abandonos. La persona superdotada nace con una conciencia superior, pero en la educación a menudo no son estimulados en sus dones. Se dejan caer en un programa artificial donde todo funciona al revés. Se quedan atascados en el funcionamiento social y no pueden usar su velocidad. Sufren de agotamiento, aburrimientos y depresión. Son los desertores de la escuela, que a menudo no obtienen sus diplomas porque el aburrimiento está al acecho. La educación regular no les conviene y a menudo son etiquetados como estúpidos, lo que hace que tengan un bajo rendimiento. Luna llena. Muchas falsedades ahora emergen de una capa más profunda y se aclaran rápidamente, permitiendo que el ser interior de la luz madure aún más. El ADN no nacido de la luz crece y cambia. Abre lo que siempre estuvo latente. Cuando el nuevo ser de luz ya no encaja en esta forma reducida, la cáscara se rompe. El renacimiento de la iluminación a veces surge de una sola vez, pero también puede llegar a ellos en pasos. La luz se abre en fases. Se siente una energía completamente diferente y burbujea. Se estimula el campo magnético, que puede causar hormigueo, vibraciones y pequeñas descargas eléctricas. Sigue la luz que resuena con el nuevo ser de luz, niños estrella. La luz digital es demasiado limitada para este nuevo ADN vivo. Muchos niños se distraen y se crían para trabajar con la luz digital. Adormecerá sus mentes hasta que el nuevo ser de luz se abra dentro de ellos. La cáscara se abre y de repente recuerdan por qué están aquí y qué tienen que hacer. Se elevan para abrazar la nueva luz viviente. Necesitan el apoyo de su entorno y no lo rechazan, porque en el viejo mundo pueden surgir muchos malentendidos. Quien quiera que seas, querido, has venido a la tierra por una razón y tu conciencia de luz ahora puede comenzar a desplegarse. Adonai Asita. Saludo la luz en tu corazón. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide los Asita.